Bueno, pensemos en una de las situaciones más frustrantes, casi desesperantes, que puede experimentar cualquiera hoy en día. Alguien decide que es el momento de cambiar su salud. Empieza a comer menos, midiendo cada gramo de comida, y empieza a hacer más ejercicios, sudando la gota gorda en el gimnasio todos los días. Pone todo su esfuerzo y la aguja de la báscula simplemente no se mueve. Ni un solo milímetro. Ni un milímetro, exacto. Es como si la biología de repente hubiera decidido desafiar las mismísimas leyes de la termodinámica. Y claro, ¿cuál es la reacción habitual del entorno, incluso de muchísimos profesionales de la salud? Pues asumir que hay una falta de fuerza de voluntad, claro, que esa persona está comiendo a escondidas o que, bueno, que no se esfuerza lo suficiente. Exacto. Y esa es, sin duda, una de las mayores injusticias médicas y sociales de nuestro tiempo, porque cuando ese famoso déficit calórico del que tanto se habla falla de forma tan estrepitosa, o sea, casi nunca es un problema de voluntad o de indisciplina. Totalmente de acuerdo. Lo que la ciencia clínica moderna nos muestra es que estamos ante una verdadera crisis de energía a nivel celular. Básicamente es que es físicamente imposible perder grasa si el motor biológico de las células está completamente apagado. Vale, pues vamos a desgranar esto a fondo, porque el objetivo de este análisis, de esta exploración clínica que estamos haciendo hoy, sobre una fascinante presentación titulada El interruptor metabólico, es precisamente ese: entender cómo la nutrición técnica y la suplementación correcta pueden desbloquear esa pérdida de peso. Pero atacando la raíz, atacando a la célula en sí y no limitándonos a usar una aplicación para contar calorías. Y tengo que admitir que al sumergirme en estos documentos hubo algo que me dejó completamente perplejo. ¿Ah, sí? ¿El qué? Descubrir que la glándula tiroides actúa literalmente como la aduana del oxígeno del cuerpo. Es la que levanta la barrera para decidir cuánto oxígeno entra en cada célula individual. Y sin oxígeno, claro, no hay fuego, no hay combustión en las mitocondrias. Ese es el punto de inflexión donde cambia todo el paradigma, fíjate. Normalmente la gente visualiza el metabolismo como una simple calculadora matemática. Ya sabes, calorías que entran por la boca menos calorías que se gastan al moverse. La clásica fórmula de siempre. Exacto, pero la realidad bioquímica es infinitamente más sofisticada. En el interior de nuestras células tenemos unas pequeñas centrales eléctricas, que son las mitocondrias. Para que estas centrales puedan coger la grasa almacenada, quemarla y convertirla en energía utilizable, requieren un suministro constante de oxígeno. Claro. Pero ese oxígeno no entra por arte de magia. Necesita que alguien abra la puerta de la célula. Y esa llave maestra que abre la cerradura es la hormona tiroidea activa. Vale. Si la tiroides no envía esa llave, la puerta se queda cerrada. El oxígeno no entra en la mitocondria. Y si no hay oxígeno, el motor se apaga y el cuerpo, como puro mecanismo de supervivencia, pues almacena la grasa, por muy poco que se esté comiendo. Y cuando ese motor se apaga, cuando hay una escasez de energía a nivel celular, el cuerpo no se queda callado. Empieza a lanzar bengalas de auxilio, señales físicas que muchísimas veces se ignoran. Así es. En los datos técnicos vemos que estamos hablando de problemas severos de termorregulación, como tener las manos y los pies fríos como el hielo, de forma crónica, o deficiencias estructurales, como la caída de cabello en la zona superior de la cabeza, piel que parece lija o uñas que se rompen con mirarlas. Uf, sí. Y por supuesto, ese estancamiento brutal con retención de líquidos que hincha el rostro y los tobillos. Todos esos síntomas conforman el cuadro clínico clásico de una ralentización metabólica severa. Claro, el cuerpo está en modo ahorro. Totalmente. Tiene todo el sentido evolutivo del mundo. El cerebro hace un recuento y dice, a ver, no tengo energía celular disponible. Hay que hacer recortes drásticos en el presupuesto. Así que apaga la calefacción periférica. Y de ahí las manos frías. Exactamente. Y deja de enviar nutrientes a sistemas no esenciales para la supervivencia inmediata, como el crecimiento del cabello o de las uñas. Es pura economía de subsistencia. Vale. Entonces, si hemos establecido que el problema es que no hay chispa para iniciar esa combustión, necesitamos entender cómo funciona realmente esa chispa antes de intentar arreglarla. Y la tubería bioquímica que hace el cuerpo me parece alucinante. A ver si lo he entendido bien. Todo empieza en el cerebro, ¿verdad? Así es. Comienza en el cerebro, concretamente en la hipófisis, que funciona como el centro de mando. La hipófisis evalúa la situación y envía una señal química llamada TSH. Ajá. La glándula tiroides, que está en el cuello, recibe esa señal TSH y se pone a trabajar. Su trabajo principal es fabricar una hormona llamada T4. Y aquí es donde la fisiología humana demuestra su complejidad.
porque esta hormona T4 contiene 4 átomos de yodo, pero es completamente inactiva. Espera, frena ahí un segundo. ¿Por qué el cuerpo gastaría energía en fabricar una hormona que no sirve para nada? Bueno, es una medida de seguridad brillante. Imagina que la tiroides enviara la hormona activa directamente desde el cuello a todo el cuerpo. No habría control local. Al liberar la T4 inactiva, el cuerpo permite que cada tejido individual en el último milisegundo decida si realmente necesita encender el motor o no. Ah, claro, tiene sentido. Y para encenderlo se requiere de un catalizador, una enzima llamada D-iodinasa. Esta enzima hace algo increíble. Agarra la molécula de T4, le arranca literalmente un átomo de yodo de su estructura y la transforma en T3 libre. Y esa es la chispa. Esa molécula de T3, con solo 3 átomos de yodo, es la verdadera chispa metabólica activa. Es la llave final que encaja en el receptor celular, eleva la temperatura basal y enciende el horno quemagrasas. Me encanta usar analogías para visualizar este tipo de mecanismos, porque si no es muy abstracto. Es como si la TSH, la señal del cerebro, fuera el jefe de obra gritando por un megáfono que se necesita construir algo rápido. Me gusta. Y la T4, esa hormona inactiva, serían pallets y pallets de ladrillos que el camión descarga inútilmente en el suelo de la obra. O sea, un montón de ladrillos no es una casa, no te puedes meter dentro a vivir. Exacto. Y solo cuando llegan los albañiles, que en este caso sería la enzima de iodinasa, cogen esos ladrillos, los ensamblan y construyen la T3. Ahí es cuando tenemos un edificio funcional. Me parece fascinante que el cuerpo produzca hormonas inactivas por defecto y que la verdadera magia ocurra en la conversión. Es una analogía perfecta. Los ladrillos no te protegen del frío hasta que el albañil los coloca. Y esto nos lleva a la gran pregunta clínica. ¿Qué ocurre cuando la conversión falla? Si el proceso se interrumpe, ya sea porque faltan ladrillos, porque el jefe de obra no grita lo suficiente o porque los albañiles están en huelga, el metabolismo colapsa. Y el déficit calórico se vuelve inútil. Totalmente inútil. Y aquí nos topamos con una estadística que debería hacer saltar todas las alarmas. Se estima que alrededor del 60% de los pacientes que acuden a consulta con síntomas metabólicos severos acaban sin el diagnóstico correcto. Un 60%. Madre mía. Es decir, más de la mitad de las personas que sufren esto están dando palos de ciego. ¿A qué se debe un margen de error tan abismal? Porque a priori la analítica parece directa. Se debe a lo que llamamos una bifurcación diagnóstica, que se suele pasar por alto. Si el problema es que la T4 no se convierte en T3, hay 2 caminos diametralmente opuestos por los que esa tubería se pueda romper. El primer camino es lo que se conoce como hipotiroidismo funcional. Vale, ¿y qué pasa ahí? En este caso, la glándula tiroides es simplemente perezosa, o más comúnmente, carece de la materia prima nutricional. Faltan ladrillos, o tal vez hay una carga de estrés, un exceso de cortisol que frena la producción. Si se hace un análisis, los anticuerpos salen negativos. El abordaje aquí es lógico, suministrar los nutrientes que pide. Vale, ese es el camino 1, un fallo logístico. Pero luego está el camino 2. Exacto. El segundo camino es la tiroiditis de Hashimoto. Y esto es un animal completamente distinto. En el Hashimoto, el problema no es que la fábrica no tenga suministros. El problema es que el sistema inmunológico entra en un estado de confusión y pánico. ¡Ostras! Y empieza a atacar y destruir el tejido de la glándula tiroides porque lo identifica erróneamente como una amenaza. Si se miden los anticuerpos en sangre, como el anti-TPO o el anti-TG, salen positivos. No estamos ante un fallo glandular, estamos ante una enfermedad autoinmune. A ver, un momento. Aclárame esto. ¿Me estás diciendo que si a una persona con Hashimoto se le receta un tratamiento estándar, dándole más materia prima a la tiroides para estimularla, es el equivalente a echarle gasolina a un coche que ya está en llamas? Esa es precisamente la tragedia del mal diagnóstico. Obligar a una glándula que está siendo acribillada por el sistema inmunológico a trabajar más duro, sin apagar primero el fuego cruzado, no solo es inútil, es contraproducente. ¡Qué barbaridad! ¿Y por qué la medicina convencional suele ignorar esta diferencia tan vital? Bueno, porque históricamente se ha mirado a la tiroides de forma aislada. Pero para abordar el Hashimoto, la prioridad absoluta es frenar ese ataque inmunológico. Y la ciencia más puntera nos dice que ese incendio no empieza en el cuello, empieza en el estómago. Claro, el famoso síndrome de permeabilidad intestinal o leaky gut. Cuando empecé a leer los documentos sobre esto, pensé que el salto del estómago al cuello
Era un poco rebuscado, pero la biología lo explica perfectamente. Sí, todo está conectado. La barrera del intestino debería ser como un colador muy fino, pero debido a la inflamación, esa barrera se rompe. Deja pasar al torrente sanguíneo bacterias y proteínas grandes que no deberían estar ahí. Y aquí entra un concepto clave que suena a película, el mimetismo molecular. El mimetismo molecular es el mecanismo central detrás de muchísimas patologías autoinmunes. Cuando estas proteínas extrañas que se han colado por el intestino permeable entran en la sangre, el sistema inmunológico hace su trabajo. Detecta la invasión y fabrica anticuerpos diseñados para destruir esas proteínas. Y una de las más problemáticas es el gluten. Espera, frena de nuevo. Me dices que nuestro sistema inmunológico se confunde y termina destruyendo la propia tiroides porque se parece al gluten. Parece increíble, pero la estructura física de la proteína del gluten es casi idéntica a la del tejido de la glándula tiroides humana. Por similitud estructural, el sistema inmune, al intentar destruir el gluten, pasa por el cuello, se confunde y abre fuego contra la tiroides. Un caso de fuego amigo en toda regla. Totalmente. Y además está el factor de los estrógenos. Una acumulación excesiva de estrógenos, que es súper común después de los embarazos, bloquea físicamente la función de la glándula y promueve más inflamación. Un signo clínico muy visible de esto es una grasa muy desproporcionada en los muslos. Vale. Entonces, el protocolo técnico para reparar todo este desastre se divide en 3 fases, ¿no? Así es. Es un protocolo de reparación en 3 fases. La primera es reequilibrar el terreno. Se utilizan probióticos y prebióticos de fibra soluble para mejorar la flora. Y la segunda fase es eliminar. Es decir, una exclusión estricta y absoluta del gluten. Y leyendo esto, uno reflexiona y se da cuenta de que quitar el gluten aquí no es una moda dietética de Internet. Literalmente detiene un ataque de fuego amigo. Exacto, no hay debate posible ahí. Y la tercera fase es sellar. Hay que reconstruir esa barrera rota. Para ello se prescribe caldo de hueso servido más de 24 horas, colágeno de los tipos 1, 3, 5 y 10 y sobre todo una dosis clínica de 5 gramos diarios de L-glutamina. ¿Y por qué es tan importante la L-glutamina en esta fase de sellado? Porque la L-glutamina tiene una importancia bioquímica brutal. Actúa fisiológicamente como el cemento o el mortero bioquímico que reconstruye la pared intestinal. Sin ella, los enterocitos no pueden cerrar esas fugas. Vale, entremos en la siguiente etapa. Una vez que hemos apagado el incendio autoinmune, sellando el intestino, o si el problema siempre fue puramente funcional, la fábrica necesita sus suministros para volver a abrir. ¿Qué nutrientes específicos exige la tiroides? Pues el núcleo estructural, la piedra angular, es el yodo. Se necesitan unos 150 microgramos diarios. Sin él, la molécula no existe. Pero hay un transportador oculto. El yodo no entra en la tiroides, sin sodio. El mecanismo celular requiere sal. Y ahí choca con el mensaje de quitar la sal para todo. Exacto. Además del yodo, necesitamos la base de aminoácidos, que es la L-tirosina. 1 gramo diario. Es la columna vertebral donde se adhiere el yodo. Faltan ladrillos o falta la estructura. Y no hay producción. Y para que la fábrica no se queme por dentro con los desechos del proceso, necesitamos un motor de desintoxicación. Azufre, que encontramos en el brócoli, buen ajo, para elevar el glutatión en el hígado. Esto es esencial para permitir la conversión segura. Y luego llegamos a mi parte favorita de la investigación, el antioxidante maestro, que es el selenio, con 55 microgramos. Mencionan que es absolutamente innegociable para que la enzima diodinasa funcione. Y el biohack definitivo que revelan los documentos es espectacular. Ah, el de las nueces de Brasil. Sí, dicen que solo 2 nueces de Brasil al día cubren el 100% de la dosis clínica de selenio. Obviamente advierten de no excederse por riesgo de toxicidad, pero esto es fascinante. Literalmente puedes ir a tu cocina, comerte 2 nueces y activar el puente bioquímico más importante de tu metabolismo, ¿verdad? Exacto. La vitamina D aumenta la sensibilidad celular para que la llave de la T3 encaje perfectamente en el núcleo. Es toda una orquesta trabajando en equipo. Vale, tenemos la nutrición y la suplementación. Pero hay un último interruptor que, según las fuentes, puede apagar todo este progreso en un solo segundo. Y es el sistema nervioso. Tela con el estrés, sí. El control neurológico es implacable. La tiroides solo se enciende bajo el sistema nervioso parasimpático, que es el modo de regeneración.
no funciona en modo supervivencia, bajo el sistema simpático. Y aquí entra la gran paradoja del estrés. El cortisol alto de forma crónica le dice al cuerpo que conserve energía, automáticamente inhibe la conversión a T3 y en su lugar el cuerpo fabrica una versión falsa, un bloqueador llamado T3 reversa o RT3. Claro, se ve igual, encaja en la cerradura, pero no abre la puerta y no deja entrar a la buena. Exacto. Las soluciones para esto pasan por utilizar magnesio y potasio como sedantes minerales y técnicas de respiración profunda para bajar las revoluciones. Y esto cambia por completo las reglas sobre el ejercicio y el ayuno dependiendo de la ruta diagnóstica, ¿no? Totalmente. Para el Hashimoto, hacer ayunos prolongados es bueno porque la autofagia resetea el sistema inmune. Pero para el hipotiroidismo funcional, los ayunos largos elevan el cortisol en un sistema que ya está sin energía. Ahí, el límite máximo es un ayuno de 16 horas, con 8 de alimentación. Y en cuanto al estímulo físico, el documento propone el protocolo HIIT para el funcional, ¿verdad? Sí, 30 segundos de intensidad máxima, 30 segundos de descanso durante 10 ciclos. Esto fuerza una demanda de energía aguda que despierta a una glándula perezosa sin elevar demasiado el estrés oxidativo. Sabiendo todo esto, me planteo una reflexión irónica. Es increíble que la gente tratando de perder peso de forma desesperada haga dietas extremas de hambre y entrene hasta el agotamiento. Y biológicamente se estén induciendo ellos mismos en un coma metabólico por el exceso de cortisol. Es trágico, pero es así. El metabolismo no es una calculadora de calorías, es un estado de seguridad percibida. Si el cuerpo detecta peligro, ya sea estrés, inflamación o desnutrición, el peso no bajará jamás. Por eso, el panel de pruebas médicas debe ser completo. Nada de mirar solo la superficie. Exacto. Medir solo la TSH es insuficiente. Se exige el panel completo. TSH, T4 libre, T3 libre, T3 reversa y todo el panel inmunológico. Bueno, para recapitular este plano de ingeniería metabólica y tomar el control sistémico, tenemos 4 pasos. 1. Sellar la fuga del intestino con glutamina. 2. Abastecer la planta con yodo y tirosina. 3. Encender la encina con el selenio de las nueces de Brasil y el zinc. Y 4. Bajar las defensas durmiendo bien, usando magnesio y reduciendo el cortisol. Esta es la única vía permanente para desbloquear la energía celular. Y si me permites, me gustaría proponer una última reflexión basada en todo esto que hemos discutido. Adelante, claro. Si pensamos en nuestro entorno moderno, con altos niveles de estrés laboral constante, dietas ricas en gluten procesado y privación crónica del sueño, es un entorno diseñado con precisión quirúrgica para elevar el cortisol, destruir la barrera intestinal y agotar nuestros minerales. Totalmente. Entonces, podría ser que la crisis global de estancamiento metabólico que vemos hoy en día no sea un fallo biológico colectivo, y si en realidad es una brillante adaptación de supervivencia de la tiroides, intentando protegernos de un entorno tremendamente tóxico. Es algo para que quienes nos escuchan lo exploren por su cuenta y le den una vuelta. Ostras, me dejas sin palabras con esa perspectiva. Desde luego. Como siempre, entender la información y el porqué de nuestra biología es el primer paso para reactivar nuestro propio motor celular. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje clínico y hasta la próxima exploración.